Ahí se me pueden avisar, por favor. ¿Se logra ver la parte compartida? Sí se visualiza. Listo, gracias. Ya, entonces vamos a empezar, ¿ya? Este, Aquí está un poquito de lo que vimos la última clase. Básicamente la parte que hicimos en pizarra, la parte matemática. Acá me he tomado un poco la molestia de escribir y ser un poquito más detallado con todo lo que vimos en la parte matemática, así que no lo voy a dar más vuelta, que es básicamente para hacer el algoritmo de Gauss-Newton. ¿Ok? Entonces, solamente para hacer un pequeño review rápido de lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora lo que hemos hecho es el algoritmo de descenso de la gradiente. ¿Ok? A partir del algoritmo de descenso de la gradiente, pasamos al algoritmo de Newton-Raphson. Y a partir del algoritmo de Newton-Raphson, un poco desagregamos lo que es el resultado, ¿no? Justamente de esa primera parte de esta diapositiva. ¿No? Este es el resultado de Newton-Raphson. Y esta segunda derivada fue la que desagregamos en la última clase en la pizarra, ¿no? Y básicamente aquí, si ustedes van al anexo, pueden encontrar el desarrollo de toda la parte matemática, un poco más detallado, si algo no les quedó claro durante la clase. Y a partir de eso llegamos a este resultado de aquí, ¿no? Entonces, básicamente les dije de que si de esta segunda derivada se desagregan estas dos matrices, y si hacemos caso omiso a esta segunda matriz, que es la segunda derivada que aparece dentro de la matriz del hessiano, pues llegamos a lo que se conoce como el algoritmo de Gauss-Newton, ¿no? La justificación era que, bueno, básicamente el impacto que tiene esta segunda derivada se va a hacer hijo, ese es el que utiliza por default, por así decirlo. Luego se le puede pedir otros paquetes y otras versiones, perdón, otros algoritmos, pero por default es el que utiliza. Y en realidad suele ser uno de los más utilizados, el algoritmo de Gauss-Newton, que como ya vimos es una consecuencia del algoritmo de Newton-Raphson. ¿Ok? Y como les digo, ahí en la parte del anexo ustedes pueden revisar lo que es el desarrollo matemático. Está un poco más detallado paso por paso, que es básicamente el desarrollo desagregado de lo que vimos durante las pizarras, ¿no? Y en pizarra básicamente les expliqué cómo llegamos básicamente a esta derivada de aquí. ¿Ok? Bien, entonces por eso este es el primer algoritmo. Lo voy a pasar bastante rápido, simplemente recordando o haciendo un pequeño review de lo que vimos. Y vamos a pasar a los siguientes. Los siguientes que nos tocan, que es el algoritmo de Lebesgue-Mork y el algoritmo BHHH. ¿Ok? Primero vamos con el algoritmo de Lebesgue. ¿Ok? Porque es una vez que nos vimos, lo que hemos estado viendo son estimaciones por MCO no lineal. Dentro de esta estimación por MCO no lineal, lo que se optimiza, o la función importante, es la suma de residuos al cuadrado. Luego vimos estimaciones por máxima verosimilitud. La función importante aquí es el logaritmo de la función de verosimilitud. Luego vimos el algoritmo de Scori, perdón, el algoritmo de descenso de la gradiente. Vimos luego el algoritmo de Newton-Raphson. Acabamos viendo el algoritmo de Gauss-Newton y hemos hecho la implementación en R del paquete NLS. NLS es el paquete por default, que NLS y su complemento NLS Tools, que eso es lo que estiman muchos modelos. ¿Ok? Los paquetes que nos faltan es básicamente para hacer los algoritmos pendientes, que son básicamente dos. El último algoritmo es un poco más teórico que computacionalmente aplicable. ¿Listo? Entonces vamos con la siguiente variación, la variación del algoritmo de Lebesgue-Marquardt o Mork. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Tanto en el algoritmo de Newton-Raphson como en el algoritmo de Gauss-Newton, podría pasar que en alguna iteración
esta segunda derivada, que ya sea en el algoritmo de Newton-Raphson, que es esto, o en el Gauss-Newton, que es esta parte podría pasar que en alguna de las iteraciones se maximice. Por alguna razón, esta segunda derivada se maximice. Pero no se olviden que para buscar mínimos, lo que yo quería buscar es que esa segunda derivada se minimice. ¿Ok? O básicamente que sea una matriz semi-definida positiva. ¿Ya? ¿No te acuerdas que cómo tú asegurabas la optimización de la optimización en una función X? Primero derivabas con respecto a X e igualabas a 0. Y luego lo que hacías es a la segunda derivada, y esa segunda derivada Hola, debería Saúl, ser discúlpame. positiva en caso quiero minimizar, y negativa. Sí, sí, Se te sí, están hola. recortando tu audio por ratos, disculpa. A ver, sí, sí, déjeme cambiar. Ya, déjeme cambiar a mi red personal. Ya, un segundito. Dale, muchas gracias. ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Ya, listo. A ver, me dicen si es que hay cambio, ¿ya? Ya, les decía justamente de que si ustedes recuerdan la optimización que hacían en Matemática 1, cuando tenían que optimizar una función, una variable, para optimizar, ¿qué es lo que hacían? Derivaban, igualaban a cero, tanto si ustedes querían maximizar o minimizar, y luego observaban la segunda derivada. En caso que quieran hacer ustedes una maximización, la segunda derivada tendría que ser menor que cero, y en caso que quieran hacer si quieren hacer una minimización, la segunda derivada tiene que ser positiva, y si quieren hacer una minimización, la segunda derivada tiene que ser positiva, y si es una maximización, tiene que ser negativa. Siempre en sentido inverso, ¿no? Si maximizo, la segunda derivada espero que sea negativa, y si minimizo, la segunda derivada espero que sea positiva. ¿Verdad? En estos algoritmos, como lo que estamos buscando es minimizar, entonces las matrices de segundas derivadas esperamos que sean, en el mundo de funciones se llaman positivas, en el mundo de matrices se llaman definidas positivas. ¿Ok? Pero básicamente es la misma idea. Decir, como decíamos en funciones de una variable, la segunda derivada de una función tiene que ser positiva, la misma idea en el mundo de matrices, es decir, la segunda derivada de una función, de una matriz, tiene que ser definida positiva. Y es la misma, solo que definida positiva es el concepto en matrices y positiva solamente es el concepto en funciones. ¿Ok? ¿Listo? Que no se olviden, todos los algoritmos que estamos viendo estamos minimizando. Si es MCO, minimizamos la función de suma de residuos al cuadrado. Y si es máxima verosimilitud, yo te dije que maximizábamos, ¿verdad? Pero cuando se operacionaliza, lo que se hace es una minimización. ¿Cómo es que se hace? No te olvides. Yo puedo trabajar una maximización como una minimización, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es multiplicar por un menos a la función. Por eso, si ustedes recuerdan, lo voy a dejar aquí, voy a dejar de compartir esta parte, voy a compartir otra parte en un segundito, solamente de un minutito. Hasta ahí, si me pueden comentar, ¿se está escuchando bien? ¿Alguna interferencia hasta este punto? Por el momento No, sí. no, ya no. Ya, bien, gracias. Listo, estamos bien. Denme un segundito que llego a esta diapositiva.
Esta es la diapositiva que teníamos en la segunda diapositiva, ¿ok? Por eso que ustedes ven que en el algoritmo de Newton-Raphson, la función que va a optimizar es la suma de residuos, es la función que va a minimizar, mejor dicho. Y en el caso de la función de verosimilitud, en el caso de máxima verosimilitud, la función que va a minimizar es el negativo del logaritmo de la función de verosimilitud. ¿Ok? No se olviden, todos los algoritmos buscamos que minimicen. ¿Ok? Todos los algoritmos buscamos que minimicen. Solamente que para esta función, lo que quiero minimizar es el negativo de la función de verosimilitud, que es equivalente a maximizar el logaritmo de la función de verosimilitud. Repito para que quede claro, por si acaso. Minimizar el negativo del logaritmo de la función de verosimilitud es equivalente a maximizar el logaritmo de la función de verosimilitud. ¿Ok? Solamente para que quede claro eso. Maximizar solamente este elementito es equivalente a minimizar el negativo de todo esto. ¿Ok? Entonces, en todas las operaciones, lo que estamos haciendo es minimizaciones. ¿De acuerdo? Y como necesito minimizar, siempre voy a necesitar que esta matriz de segundas derivadas sea definida positiva. Pero lo que puede suceder es que en alguna iteración no suceda eso. Para asegurarnos eso, se hace una pequeña modificación a esta segunda derivada. ¿Ya? Y así vamos a pasar al algoritmo de Lebesgue. Dejo de compartir por acá y ahora sí vamos a compartir otra vez al PDF. Bien, entonces, lo que voy a hacer es hacer un pequeño cambio. Y miren, en vez de trabajar directamente con la matriz de segundas derivadas, voy a trabajar con la matriz de segundas derivadas más esta matriz de acá, que es mu, que es un escalar, multiplicado por la matriz de identidad. Si ustedes básicamente un poco lo visualizan mentalmente, lo que está haciendo esto es lo siguiente. A la matriz de identidad, que es una matriz que tiene en la diagonal todas las filas llenas de unos, en la diagonal tiene todas las filas llenas de unos, le vamos a multiplicar por un parámetro mu. Entonces toda la fila tendrá un valor de mu. Y luego vamos a sumarle a los elementos de esta matriz, vamos a alterar los elementos que pertenecen a la diagonal principal. O vamos a agregarle mu unidades. ¿Ok? Para que lo visualice, vamos acá. Si este es el algoritmo de Gauss-Newton, aplicándole el algoritmo de Lebesgue-Mark, lo que se hace es a esta parte, que es la parte de la matriz de segundas derivadas, le vamos a añadir esta partecita de aquí. Y esta sumatoria ya la desarrollamos en clase. Esa parte que desarrollamos en clase, que queda más o menos expresada de esta forma, ¿no? Igual lo pueden revisar en el anexo, ¿ok? Pero piensen que básicamente queda esta sumatoria de aquí, todo esto de acá, queda expresada de esta forma. ¿Ok? Y lo que hace el algoritmo de Lebesgue es, le vamos a agregar una matriz que es de este tipo, mu multiplicada por identidad. Y cuando tú multiplicas mu por identidad, lo que te quedaría es una matriz que acá tendría valor de mu, y acá tendría valor de mu. Que luego, al añadirse a esta matriz, lo que estaría modificando son los elementos pertenecientes a la diagonal principal. ¿Ok? Entonces, en resumen, lo que hace el algoritmo de Lebesgue es asegurarte o asegurarse que esta matriz de segundas derivadas siempre sea definida positiva. Y para hacer eso, lo que hace es ajustar un parámetro mu y agregarle a los elementos de la diagonal principal. De tal forma que nos aseguremos que la matriz de segunda derivada siempre sea una matriz definida positiva. ¿Y por qué nos interesa que aseguremos que la matriz de segunda derivada es una matriz definida positiva? Porque estamos buscando minimizaciones. Y cuando minimizamos, siempre la primera derivada de la función tiene que ser igual a 0,
y la segunda derivada de la función tiene que ser positiva. Positiva si hablamos en el mundo de funciones de una variable, y definida positiva si hablamos en el mundo de matrices. ¿Ok? Entonces el algoritmo de Lebesgue no es nada más ni nada menos que agregarle algo a la diagonal principal de las matrices. Solamente eso. O sea, en la filosofía de eso es básicamente agregarle algo a los elementos de la diagonal principal para asegurarse que siempre sea una matriz definida positiva. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Todos estamos bien? Va. ¿Ok? Entonces vamos como... Y hasta ahí acaba el algoritmo de Lebesgue. O sea, si se dan cuenta, el algoritmo de Lebesgue es una pequeña modificación. Nada más. ¿Ok? Ahora sí vamos a otro algoritmo. Si no hay consultas o preguntas, vamos a otro algoritmo. Ese es el algoritmo de BHH. ¿Ok? Este algoritmo parte de una relación que es la siguiente. ¿Ok? Esta igualdad, ustedes pueden ver en el anexo 2, la demostración de esta igualdad. ¿Ok? Pueden ver el desarrollo de cómo se llega a esta igualdad, pero básicamente lo que te dice es que la esperanza... bueno, otra cosa solamente particular. Este algoritmo de BHHH solamente es aplicable para cuando estemos hablando del caso de estimaciones por máxima verosimilitud. ¿Ok? Entonces, siempre que hablamos de BHHH es un caso particular para estimaciones de máxima verosimilitud. Dicho eso, cuando estemos trabajando con las funciones de máxima verosimilitud, se puede llegar a comprobar esta igualdad de aquí. ¿Qué es lo que te dice? Que el negativo de la esperanza de la segunda derivada del logaritmo a la función de verosimilitud es igual a ¿qué? A la esperanza de la multiplicación de estas dos matrices, que esto vendría a ser el vector gradiente, ¿no? El logaritmo, la primera derivada del logaritmo de la función de verosimilitud multiplicada por su transpuesta. Esto es la gradiente multiplicada por su transpuesta. Saúl, ¿de dónde sale esa igualdad? Simplemente le picas acá, haces este anexo y vas a encontrar detalle paso por paso de cómo llegamos a esa igualdad. ¿Ok? No es muy complicado, simplemente es derivar dos veces solamente. Es solamente derivar dos veces y se llega a esa igualdad. ¿Ok? No es nada muy complicado. Te lo dejo a ti para que tú lo revises. Entonces, creyéndome que esta igualdad se cumple, ¿ok? Pero igual de ahí te dejo la demostración para que tú lo revises. Lo que te dice el algoritmo BHH es lo siguiente. Entonces, parece ser que este resultado aquí, si yo lo expreso en forma muestral, vendría a ser igual a esto. Y esta igualdad, o básicamente esta sumatoria, según la fórmula, esta sumatoria es equivalente al negativo de la esperanza de la matriz de segunda derivadas, ¿verdad? Pero así como es equivalente a la matriz de esperanzas, también puede ser un buen estimador de la matriz de segundas derivadas de la función del logaritmo de la verosimilitud. Repito, la igualdad es esta. Ambos elementos están en términos de esperanza. ¿Ok? Este elemento de aquí, si yo lo desarrollo en forma muestral, sería como una sumatoria. Si recuerdas que una esperanza es como el promedio, ¿no? Vendría a ser como el promedio, que es básicamente una sumatoria. ¿Ok? Entonces, este negativo de la esperanza de la segunda derivada del logaritmo de la verosimilitud es igual a esta sumatoria. Pero también podríamos decir, ¿no? Podríamos decir que no solamente la esperanza es igual a esto, o el negativo de la esperanza, sino también lo que está aquí adentro. Es decir, la segunda derivada también puede ser similar a esto. Entonces, desde ese resultado es lo que parte el logaritmo BHH, de asumir que esta productoria de vectores gradientes es equivalente o es un buen estimador de tanto esta esperanza como de la matriz de segundas derivadas. Repito, lo que hace el algoritmo BHH es asumir que esta productoria es un buen estimador de la esperanza de la matriz de segundas derivadas y también de la misma matriz de segundas derivadas. Entonces, es un buen estimador de su esperanza y de la matriz de segundas derivadas. ¿Ok?
De esa relación parte. ¿Y para qué? Bueno, porque si te estás dando cuenta, la complicación más grande que tienen todos los algoritmos no solo está en la primera derivada, sino en la segunda derivada. Entonces, todos los algoritmos lo que intentan es, de alguna u otra forma, intentar estimar estas matrices de segundas derivadas, porque son las que operacionalmente son las más complejas de poder hacer. Es más complejo hacer una matriz de segundas derivadas que hacer un vector de gradiente. ¿Okay? Por eso buscan alternativas a partir de ciertos resultados matemáticos, ciertas identidades matemáticas que nos pueden aproximar a esa matriz de segundas derivadas, o al menos ya sea de forma directa o de forma indirecta o de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, si te recuerdas, una vez más, el algoritmo de Gauss-Newton lo que hace es captura esta matriz de segundas derivadas, pero una parte, que es la parte que está aquí, que tiene la segunda derivada, esta parte la elimina. Entonces está captando casi toda la información provista por esta matriz y solamente deja de lado una matriz o una parte de la información que al final va a estar apoderada por cero. Esa es su estrategia de cómo se aproxima esta matriz de segundas derivadas. Lebember lo que solamente es una pequeña modificación para asegurarnos siempre que tengamos matrices de segundas derivadas definidas positivas, pero ojo, mira, lo que hace es a partir de que estoy despreciando cierta parte de la información, para que ese desprecio, esa eliminación, ese corte de información no me afecte tanto, estoy sumándole estos elementos de aquí, para que aún cuando restringo, retiro cierta parte de la información, me quede una matriz definida positiva que cumpla las condiciones matemáticas adecuadas. ¿Y qué es lo que hace el algoritmo BHH? Lo mismo. Busca una estrategia de poder estimar la matriz de segundas derivadas, en este caso del logaritmo de la verosimilitud. ¿Y cuál es tu estrategia? Partir de esta identidad. ¿Ok? Partiendo de esta identidad indica que esta sumatoria es un buen estimador de la esperanza de la segunda derivada del logaritmo de la similitud, y además no solamente de la esperanza, sino también de la misma variable en sí, o de la misma matriz en sí. ¿Ok? Por eso es que se llega a esta identidad, que la segunda derivada del logaritmo de la verosimilitud es equivalente a esta sumatoria de aquí. Esto es estrategia para aproximarse a esa matriz de segundas derivadas. Si asumimos que eso es cierto, si asumimos que eso es verdad o que es básicamente razonable pensarlo de esa forma, podríamos dejar el algoritmo de Newton-Raphson que nos quedó de esta forma expresado de la siguiente forma, donde lo que he reemplazado es esta matriz de segundas derivadas, ¿no? El algoritmo de Newton-Raphson nos quedaba así, pero por la identidad anterior dijimos que esta matriz de segundas derivadas es equivalente a esto. Lo que finalmente deja el algoritmo de Newton-Raphson de esta forma. ¿Ok? Hasta acá. Primera pregunta, ¿se ha escuchado toda esta parte bien? ¿Alguna interferencia entre un minuto? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, algo? Sí, disculpa, mencionaste que en el inicio de este algoritmo de BHH era más que nada para un caso particular de máxima verosimilitud. ¿A qué Sí. se refiere con caso particular? Que solamente es aplicable para la estimación de máxima verosimilitud. No lo vamos a aplicar cuando hagamos, por ejemplo, MCO no lineal. Hay algunos algoritmos que solamente se aplican para máxima verosimilitud, están construidos para cuando se hace ese tipo de estimación. ¿Se llegó a entender? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Y sobre todo, ¿se está escuchando bien? Esa es mi preocupación primaria. ¿Se escuchó bien todo? Sí, profesor. Dale, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Gracias. Bien. ¿Ok? ¿Otra consulta antes de avanzar? Muy bien. Hay consultas, sigamos con el último. Y vamos con el último. ¿Ok? Este es el más teórico. Luego del descenso de gradiente suele ser el más teórico. ¿Ok? Y viene básicamente de la siguiente forma.
Al igual que el algoritmo de BHH, este algoritmo solamente está pensado para la función de máxima verosimilitud. ¿Ok? Solamente está pensado para el algoritmo de máxima verosimilitud. Y parte de la idea de que la esperanza matemática de la matriz de segundas derivadas del algoritmo de la función de verosimilitud, generalmente la esperanza, o sea, esto, es más sencillo de estimar que esto. Ok, no se olviden, el problemático es este. Siempre el problemático van a ser las matrices de segundas derivadas. En el caso del MCO es esta matriz, y en el caso de máxima verosimilitud es esta matriz acá. Esas son las matrices problemáticas. Problemáticas en el sentido que necesitamos utilizar una estrategia para poder estimarlas, aproximarnos, acercarnos a esas matrices. ¿Ok? Porque son las más complejas operacionalmente o computacionalmente de calcular. Entonces siempre buscamos formas más rápidas de llegar a ella, aunque sea con cierta certidumbre. ¿Ok? Entonces el algoritmo de scoring, su forma de aproximarse a esta matriz es diciendo, muchas veces es más sencillo de estimar la esperanza de esta matriz que la misma matriz en sí. ¿Ok? Entonces, primero parte de eso. Entonces, ¿qué te parece si en vez de utilizar esta matriz, utilizamos directamente su esperanza? Porque es como decir, en vez de utilizar el valor puntual, utilicemos el promedio de valores, que es básicamente esa idea, ¿no? La esperanza es un promedio. Entonces, en vez de utilizar el valor puntual que va a tener la matriz segundas derivadas, utilicemos su promedio. ¿Ok? Dicho eso, ahora el problema es, ok, ¿cómo nos aproximamos a esa esperanza? ¿Pero te acuerdas que había una relación anterior que hablaba justamente de la esperanza? Que era esta, ¿no? ¿Ok? Pero existe esta relación que te dice, la esperanza de esta matriz de segundas derivadas es equivalente o es igual al negativo de una matriz muy importante. Esa matriz se llama matriz de información de Fisher. ¿Cuál es esa matriz? Bueno, básicamente la que está en este lado de la igualdad. ¿Ok? Si ustedes recuerdan lo que ya se los hemos mostrado hace un ratito, que es la misma identidad, es básicamente la misma. ¿Ok? Es básicamente la misma. ¿Ok? Con la única diferencia que aquí no te había definido que esta matriz de aquí es la matriz de Fisher, la matriz de información de Fisher. ¿Ok? Tiene un nombre particular. ¿Listo? Entonces lo que dice este algoritmo es, bueno, si en vez de utilizar esta matriz de segundas derivadas, mejor utilicemos su promedio. Pero su promedio se puede aproximar por esta identidad que utiliza, o que te dice que la matriz de segundas derivadas es equivalente al negativo de la matriz de información. Entonces, en vez de trabajar con la esperanza, trabajemos con la matriz de información. Este menos entra aquí acá hay un menos afuera, ¿no? Siempre es algoritmo o valor puntual menos corrección. Pero con este menos se hace más, por si acaso, ¿bien? Y trabajemos con la matriz de información. Directamente con la matriz de información. ¿Ok? Saúl, entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto al algoritmo anterior? Porque se parecen mucho, ¿no? La diferencia es que aquí está trabajando todavía con las esperanzas. ¿Ok? Con la aproximación poblacional de esperanzas. El algoritmo anterior todavía lo hace más sencillo, porque trabaja con su aproximación muestral de sumatorias. ¿Ok? No es lo mismo trabajar con las esperanzas que trabajar con las sumatorias. ¿Ok? Por eso te decía que es un poco más teórico. Al final, las esperanzas también son complejas de estimar. No siempre se pueden hacer no siempre se pueden calcular las esperanzas de forma sencilla. ¿Listo? Pero teóricamente ese algoritmo trabaja con la matriz de información. ¿Cómo se define la matriz de información? Como la esperanza de la multiplicación de este vector gradiente por su transpuesta. ¿Ok? Esto es la matriz. Todo esto, la matriz de información, es todo esto. La esperanza del producto del vector gradiente por la transpuesta del vector gradiente. ¿Estamos?
¿Qué es lo que hace el vector, el VHH? Es da un pasito adicional y dice, no vamos a trabajar directamente con esto, sino con su estimación muestral. ¿Cuál es su estimación muestral? Esta que tiene las sumatorias. ¿Ok? Entonces, como que el algoritmo de scoring está un pasito antes, ¿no? Lo que hace VHH es darle un pasito más todavía. En vez de trabajar con las esperanzas, trabajamos con la estimación muestral, que es las sumatorias. ¿Listo? Y hasta ahí estarían todos los algoritmos que vamos a ver nosotros. Esto es de la parte de anexos. Entonces, resumiendo, finalmente hemos visto algoritmo del descenso del gradiente. El algoritmo de descenso del gradiente lo que hace es corregir con dos elementos. Gradiente, siempre voy en el sentido opuesto del gradiente, y un lambda que indica cuánto me muevo en la dirección opuesta al gradiente. Esa es la filosofía del descenso del gradiente. Es el más sencillo que vimos. Segundo, el Newton-Raphson. El Newton-Raphson parte de, primero, una linealización de segundo orden, luego esa versión linealizada de segundo orden la optimiza y encontramos una regla de corrección que depende siempre de una matriz de segunda derivadas y una matriz de primeras derivadas, ¿no? En el caso de la función de la estimación por máxima verosimilitud me queda algo así. Esta es la parte que depende de la matriz de segunda derivadas. Esta es la parte que depende de la matriz de primeras derivadas. Y luego, en el caso de la estimación por MCO, me queda de esta forma. La parte que depende de las segundas derivadas, la parte que depende de las primeras derivadas. ¿Ok? Eso es Newton-Raphson. Y hasta ahí se queda Newton-Raphson. ¿Qué hacen los demás? Es toman lo que hace Newton-Raphson y tratan de aproximarse a la matriz problemática de alguna forma. ¿Cuál es la matriz problemática? Esta matriz de segundo orden. Gauss-Newton, ¿qué es lo que hace? Desagregan esta matriz de segundo orden en dos matrices. Una que depende de los vectores gradientes y otra que depende de las segundas derivadas. Y básicamente esta parte la elimino. La justificación es que como está ponderada por el vector de errores, los errores en promedio son 0, pues podemos hacer que el aporte que tiene esta parte a la matriz de segundas derivadas es casi chiquito o despreciable. Por eso que podemos dejarlo de lado. ¿Qué es lo que hace Levenberg-Marquardt o Moir? Levenberg-Moir lo que hacen es, ok, si estás dejando de lado esa matriz, esa parte, vamos a asegurarnos que eso no afecte de tal forma que la matriz siga siendo una matriz definida positiva. Que básicamente no te olvides que nos interesa que sea matriz definida positiva porque siempre estamos minimizando. Y por último, el algoritmo VHH, que solamente es aplicable para máxima verosimilitud. Otra vez, se intenta aproximar a esa segunda derivada del logaritmo de la función de verosimilitud a través de otra identidad, que es esta identidad de acá. A partir de esta identidad de aquí, intenta aproximarse a este amiguito de acá, diciendo que la estimación muestral de esto es una buena proxy de la esperanza de toda esta matriz y además de la misma matriz en sí. ¿Ok? Y el algoritmo de scoring básicamente utiliza, en vez de la estimación muestral, utiliza esta estimación que tiene las esperanzas. ¿Qué te dije cómo se llama? Se llama matriz de información de Fisher. Y hasta ahí están los 5 algoritmos que vamos a ver. ¿Hay alguna duda, pregunta, chisme, comentario, anécdota, queja, reclamo antes de pasar al R? Va. ¿Ya? Ya te he intentado explicar tranquilo, bonito, con calma. Ahora, obviamente, ya con lo que te he explicado, tú podrías ir a leer el libro de Novales y tratar de entender algunos detalles que tal vez no se entendieron, los he obviado. Ya con lo que te he explicado, puedes básicamente ir a hacer eso, ¿eh? Así que por ahí ya podrían leer el libro de Novales con bastante facilidad. ¿Ok? El libro de Novales. La parte, básicamente, que está
destinada a esto de algoritmos de optimización, que si no me equivoco es el capítulo 11, si no estoy mal. Igual es el capítulo que está resaltado en su sílabo. Entonces ahí lo pueden ver. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a la parte divertida, que es la parte de leer. Antes de hacer el R, déjenme buscar una cosita. Bien. Vamos a dejar de compartir por acá. Y vamos a compartir por acá. ¿Ok? Voy a hacer algo que no corresponde al curso, pero creo que es importante para que lo vayan viendo desde ahorita. ¿Ok? Vamos a hacer el siguiente modelito. ¿Ok? Yo les dije en alguna parte de la clase que muchas de las estimaciones por máxima verosimilitud se utilizan para modelos no lineales y en particular para modelos de elección discreta. ¿Qué significan modelos de elección discreta? ¿Ok? Voy a hacer solamente un modelito y a partir de eso te voy a enseñar la aplicación del algoritmo BHH, que es el primer algoritmo que vamos a ver. ¿Ok? Un modelo de elección discreta es un modelo que se define de esta forma. Usualmente nosotros hemos visto esto, ¿no? Y es igual a un beta 0 más un beta 1 por X más un término error, ¿verdad? Listo. Y usualmente, o mejor dicho, supongo que casi siempre, has asumido que esta variable X es una variable continua. Pueden ser los ingresos, pueden ser el consumo, puede ser los años de educación, cualquier medida continua. Pero podríamos estimar algún modelo donde esto no sea continuo, sino más bien sea un modelo, sea una variable que tome, por ejemplo, un valor de 0 para un evento y un valor de 1 para otro evento. Ejemplo, puede ser 0 si no trabajas, si eres desempleado, y puede ser 1 si eres empleado. ¿Ok? Piensen en variables dicotómicas. Puede ser 0 si lograste ingresar a la universidad. Perdón, 0 si no lograste, 1 si es que lograste. Puede ser 0 si es que eres una persona alfabeta o no alfabeta, y 1 si es que eres una persona alfabeta. ¿Ok? 0 si es que cero si es que no sufriste ningún robo en los últimos 3 años, y 1 si es que sí lo sufriste. Pensemos en variables de forma dicotómica, donde ambos representen dos estados de la naturaleza. ¿Ok? En ese caso, aún podemos estimar las regresiones. Ya no las vamos a poder hacer por MCO, pero sí por el método de máxima verosimilitud. Pero vamos a cambiar un poquito el modelo. ¿Ok? Un poquito. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. En vez de estimar la variable y de manera automática, lo que voy a estimar es la probabilidad de que ocurra y. La probabilidad de estar empleado, la probabilidad de haber acabado secundaria, la probabilidad de, no sé, de haber sido víctima de robo, de haber sido víctima de hurto, la probabilidad de votar por un partido de izquierda, la probabilidad de apoyar la emigración venezolana, cualquier lo que tú quieras, pero voy a estimar probabilidades, es decir, ya no voy a estimar directamente Y, sino voy a estimar probabilidades. Y voy a decir lo siguiente: Y es igual, o mejor dicho, la probabilidad de que ocurra Y es igual a una función, ¿ok? A una función que depende de las variables X
y beta. O sea, de las vectores de características y de los coeficientes beta. ¿Ok? La probabilidad es igual a una función que depende de x y beta. ¿Ok? ¿Qué función? Ahí viene la historia. Esa función hay diferentes formas que puede tomar. Yo te voy a enseñar solamente una. ¿Ok? Que es cuando esta función es igual, cuando este phi es igual a la función de distribución acumulada de la normal. ¿Ok? La función de distribución acumulada de la normal. Cuando este phi es igual a esa función, el modelo que estamos tomando es un modelo llamado modelo probit. Entonces, el modelito que vamos a ver es un modelito probit. ¿Por qué? Porque calcula, porque estima las probabilidades a través de la función de distribución acumulada de la norma. ¿Ok? ¿Así se entendió? ¿Cómo estiman? Todavía vamos a ir por partes. Pero solamente quiero que tengan la idea. Primero, vamos a pensar en variables dicotómicas. Segundo, ya no vamos a estimar directamente variables, vamos a estimar probabilidades. Y esas probabilidades van a ser iguales a una función que dependen de dos cosas. Vector x y los betas. Solamente eso quisiera que quede claro. Hasta ahí estamos. Dudas, preguntas, consultas, quejas, reclamos, ¿algo? Sí, todo bien. Ok, lo repito. Variables dicotómicas. Ya no estoy estimando variables, estoy estimando probabilidades. Esa probabilidad va a ser igual solamente para este modelito a una función que es igual a la función de distribución acumulada a la normal. Que es una función conocida por ustedes, ¿no? Se supone que es una función conocida. ¿Ok? Ustedes deben saber ya que es igual a la función de distribución acumulada a la normal. Eso es lo que se ve en estadística 2. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir esto? Te quiere decir algo bien sencillo. Miren por acá. Te quiere decir. Entonces, tú puedes estimar la probabilidad de que ocurra algo dado las características individuales, las características del individuo y el vector de coeficientes. Entonces, yo te puedo decir, o puedes pensar el siguiente modelo. Yo puedo estimar, mejor vamos a insertar. Un segundito. Ahí está. Listo. Entonces, tú puedes pensar que tú puedes estimar la probabilidad de ser desempleado o empleado, como quieras, de ser empleado, y eso que esté en función de un conjunto de características del individuo. ¿Ok? Eso es lo que podemos hacer. Podemos estimar la probabilidad de ser empleado en función de un conjunto de características del individuo. Puede ser nivel educativo, lugar de residencia, carrera que estudió, o si estudió una carrera o no estudió una carrera, edad, nivel de experiencia, un conjunto de características que nos puedan servir para estimar la probabilidad de que ocurra un evento. En este caso, la probabilidad de ser empleado. ¿Y qué es lo que hace el modelo? Te voy a explicar así, solamente en filosofía. El modelo va a tomar la característica 1 del individuo, su característica 2, su característica 3, y todas las características que sean,
su característica K, va a tomar todas sus características, va a estimar sus betas, beta 1, beta 2 y lo que tú quieras, hasta beta K, va a estimar sus betas y con estos dos lo va a meter a la función de distribución, ¿ok? Lo va a meter a la función de distribución acumulada a la normal. Y eso te va a dar una probabilidad. ¿Probabilidad de qué? De que ocurre el evento llamado ser empleado, dado este vector de características. ¿Ok? Pero Saúl, ¿cómo es que operacionaliza estos dos? Bueno, lo que hace es multiplica x1 por beta 1 más x2 por beta 2, como si fuese un modelo lineal, tiki tiki tiki, más xk por beta k. Esto los multiplica, te da un resultadito, ¿ok? Vamos a llamarle ese resultado m si quieres. Y ese resultado entra a la función de distribución. Se calcula la función de distribución acumulada y eso es la probabilidad de que para el individuo que tiene este vector de características ocurre el evento. Para algunos individuos esta probabilidad puede ser 0.2, para otros puede ser 0.8, para otros puede ser, no sé, 0.005, ¿verdad? Entonces, para diferentes vectores de características habrá diferentes probabilidades, ¿cierto? Y luego, lo que haremos es lo siguiente. Podemos definir un punto de corte y decir, todos aquellos que tengan una probabilidad menor de 0.5, eso básicamente es como que para ellos el evento no va a ocurrir. Y todos aquellos que tengan una probabilidad mayor a 0.5, para todos ellos, básicamente tiene una alta probabilidad de que el evento ocurra. Y esa vendría a ser la filosofía de un modelo de probabilidades, o de elección discreta. Lo tomo como un ejemplo para que lo entiendas. Piensa en esto. El evento es estimar la probabilidad de ser empleado. ¿Ok? Y voy a tomar las características de un individuo en particular. ¿Qué características voy a tomar? El sexo del individuo, 1. Su nivel educativo, 2. Sus años, 3. Si estudió una carrera técnica o si estudió una carrera universitaria o no una carrera universitaria. 4. Solamente 4. ¿Ok? Pues vamos a pensar en un individuo. Vamos a pensar en un individuo. Primero, el individuo 1 va a ser mujer. Su característica 2, te dije que era edad, ¿no? Una mujer de 25 años. Su característica 3 va a ser, no sé, nivel de experiencia. Que tenga 3 años de experiencia. Y su característica 4 va a ser el nivel educativo. Diciendo que estudió educación superior. ¿Ok? Superior universitaria. Superior universitaria. Entonces, esta personita se define con 4 características. El sexo, la edad, los años de experiencia y el nivel educativo. Lo que hace la estimación es con estos 4 elementos, unida con todos los elementos de la muestra, calcular los beta. El beta 1 para esta característica, el beta 2 para esta característica, el beta 3 para esta característica y el beta 4 para esta característica. Con todos esos elementos lo que hace es multiplicar x1 por beta 1, x2 por beta 2, x3 por beta 3 y x4 por beta 4. Una vez que multiplica, te da un número. Vamos a decir que este número me dio, no sé, pues 20 si quieres. Muy bien. Este 20 entra a la función de distribución
a la función de distribución acumulada a la normal, y eso me va a devolver una probabilidad. Y digamos que la probabilidad de esta personita, con todo su vector de características, me es igual a 0.8. Y si mi regla es de que todos aquellos que tengan probabilidad mayor a 0.5, digamos que tienen alta probabilidad de ser empleado, puedo decir que este personaje básicamente va a ser empleado, o tiene una alta probabilidad de ser empleado. ¿Ok? ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿acá dónde entra el algoritmo BHH? Bueno, el algoritmo BHH entra para estimar estos betas. Este beta 4, este beta 3, este beta 1 y estos betas de aquí. ¿Ok? Estos betas de aquí se van a estimar por máxima verosimilitud. ¿Ok? Estos betas de aquí se van a estimar por máxima verosimilitud. Por máxima verosimilitud. ¿Ok? Asumiendo que los errores se distribuyen, en este caso, ¿cómo se distribuyen los errores, jóvenes? ¿Como una normal? ¿O como una distribución que no es normal? ¿Normal o no normal? Pregunta para todos. ¿Se distribuyen como una distribución normal o no normal? O cualquier distribución que no sea normal. Como una distribución que no va a ser una normal. ¿Ok? Básicamente, como el evento es un evento de 0 y 1, como distribución tipo Bernoulli. Entonces el error también se va a distribuir como distribución tipo Bernoulli, porque es un evento de 0 y 1. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es la filosofía del modelo de Probit. Entonces, repito una vez más para que nos quede claro todo, ¿sí? Estamos pensando en variables binarias, en variables de 0 y 1. Cosa 1. Cosa 2, ya no estimamos la variable, lo que estimamos son las probabilidades. ¿Ok? Cosa 3, ¿cómo lo hacemos? En este caso, vamos a tomar las características de un individuo, los betas estimados según toda la muestra, vamos a combinarlos de esta forma, y esto nos va a dar un resultado. Este 20 suele llamarse variable latente, ¿ya? Pero nos da un resultado. Este resultado, en el caso del modelo Probit, lo mandamos a una función de distribución acumulada de la normal, y eso nos dará una probabilidad. Y esa probabilidad, según esta regla de cómo estamos definiendo, puede decirnos si el individuo va a tener empleo o no va a tener empleo. Si el individuo va a votar por un partido de izquierda o no va a votar por un partido de izquierda. Si el individuo va a ser víctima de robo o no va a ser víctima de robo. ¿Ok? ¿Y dónde entra el algoritmo de BHH? Bueno, estos betas de aquí, para estimar estos betas de aquí, estos betas se van a estimar por máxima verosimilitud. ¿Ok? En el caso de un caso donde la distribución, donde los errores se distribuyen como un elemento de Bernoulli, una distribución de Bernoulli. Y se acuerdan que cuando vimos la clase de distribución de verosimilitud, que fue la segunda diapositiva, si me equivoco, la primera, cuando vimos esa clase, vimos el caso de un logaritmo con una función de verosimilitud de tipo discreta. Ya, esa es la que estima. Usualmente hemos trabajado con la normal, ¿verdad? La función de verosimilitud es normal. Bueno, en este caso de este modelo, estima la otra. La función el logaritmo de la función de verosimilitud, pero de una distribución que viene del tipo Bernoulli. ¿Ok? Entonces, estos son moditos lo que vamos a trabajar ahorita. Se explica en la parte teórica, veamos si con la parte práctica te queda un poco más claro. Un segundito. Paso aquí. Y paso acá. Si una parte no se ve o se ve muy chiquito, me avisas, por favor. ¿Sí? Bien. Vamos con esto. Ok, este paquete lo vamos. Este es el caso. Debemos hacer un modelo Probit. Ok. Vamos a hacer un modelo Probit y vamos a. Es el
la probabilidad que vamos a estimar es la probabilidad de participar en el mercado laboral. ¿Ok? Primero vamos a instalar ese paquete MassLink. ¿Ok? O si ustedes no lo han instalado antes, simplemente le corren aquí, Install Package. Si lo tienen instalado, simplemente lo activan con la L. Primero. Luego vamos a estimar una semilla. Ya saben que es una semilla porque básicamente esto nos permite definir que los valores aleatorios que vamos a encontrar no sean tan aleatorios, sino sean una constante. ¿Ok? O siempre que corramos, uno nos dé el mismo valor aleatorio. O si corremos esto, voy a estimar un valor n que vale 500 y una variable llamada educ. Que a esas alturas ya sabes que es rnor, ¿no? Rnor es una función que nos permite capturar o obtener una cantidad de números, en este caso que viene de una distribución normal. ¿Cuántos números voy a tener? 500, cuya media sea 12 y su desviación sea 2. Donde básicamente esta variable va a capturar los años de educación. ¿Ok? El promedio es de 2 años de educación porque básicamente estoy suponiendo, si ustedes un poco saben de la realidad educativa del país, sabrán que los años de educación promedio que uno obtiene son 12 años, que básicamente es acabar secundaria. ¿Ok? Básicamente es acabar secundaria, que es en promedio la mayoría de lo que tiene es educación secundaria. No son muchos los que tienen educación superior. La educación superior suelen ser básicamente 25% de la gente, con un poquito más, un poquito menos. Ok, entonces vamos a calcular cuántos valores, 500 valores. 500 valores que viene de distribución normal. Además, también voy a calcular otra variable, que es hijos, que va a representar el número de hijos de un individuo. ¿Ok? En este caso vienen de una distribución Poisson. ¿Ok? Bien. Si yo calculo esto, vamos a ver por acá. Educ tiene que ser, si yo copio el nombre y pongo correr, me va a mostrar aquí el nombre. ¿Ves? Tengo 500 números aleatorios que básicamente en promedio se están con el valor de 12 más o menos 2 de business estándar. ¿No? Básicamente he generado una matriz de información, ¿no? He generado información imaginaria de 500 personas. Además, también he generado la información imaginaria de 500 personas, asignándole una cantidad de hijos al azar, ¿no? Si veo hijos, si ustedes recuerdan, hoy es una distribución discreta, asume valores reales, ¿ok? Son valores reales, por lo tanto tengo valores que van entre el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, ¿ok? Básicamente estoy asignándole a 500 personas una cantidad de hijos. A 500 personas le asigné el número de años de educación y 500 personas el número de hijos. ¿Cómo? Eso van a ser mi vector de características, ¿ok? Y dado lo que te enseñé hace un ratito, lo que estas características me van a servir para estimar la probabilidad de participar en el mercado laboral, es decir, la probabilidad de ser P. La pregunta es, ¿más años de educación se deberían relacionar con una mayor probabilidad de ser PEA o una menor probabilidad de ser PEA? ¿Qué creen por ahí? Mayor probabilidad. Mayor probabilidad. Muy bien. ¿Y número de hijos? ¿Tener más hijos se debe relacionar con una mayor probabilidad de ser PEA o menor probabilidad de ser PEA? En el caso de los hijos. ¿Mayor o menor? ¿Más hijos tienes? ¿Mayor probabilidad de ser PEA o menor probabilidad de ser Menor, PEA? creo. En realidad deberían ser mayor, porque mientras más hijos tienes, o también dicho de otra forma, mientras más grande es la familia, mayor necesidad de ingresos, por lo tanto, mayor probabilidad que participes en el mercado laboral. ¿Ok? Entonces, siempre en familias más grandes, como las necesidades son más grandes, se espera que la probabilidad de ser PEA sea mayor. ¿Listo? Lo mismo depende del sexo, depende de otras características. Depende si es el jefe de hogar también, ¿no? No es lo mismo que ser jefe de cabeza, perdón, cabeza de hogar, que no ser cabeza de hogar.
saben que, bueno, ahora los que ya han sido censados, por ejemplo, saben que siempre en las estimaciones, en los relevamientos de información, ya sea de encuestas del ENAO o en los censos nacionales, siempre a todos los miembros del hogar se les clasifica en función de su relación con el jefe de hogar, ¿no? Entonces tenemos todos muy marcados cuál es el concepto de jefe de hogar. Jefe de hogar es aquella persona que toma las decisiones económico-financieras del hogar y aporta de manera sustancial al mismo, ¿no? Entonces siempre todos nos vamos a definir en función del jefe de hogar. Somos el hijo del jefe de hogar, el esposo del jefe de hogar, el nieto del jefe de hogar, ¿ok? Todos en sus hogares, los que ya han sido censados, los que van a ser censados, van a tener que definir un jefe de hogar y los demás se van a circunscribir o a definir en función de ese jefe de hogar, ¿no? Entonces también la característica de ser jefe de hogar o no ser jefe de hogar también puede incrementar tu probabilidad de ser empleado o no empleado. ¿Okay? O sea, hay muchas variables que acá pueden afectar. También el sexo, por ejemplo, ¿no? También puede ser hombre que ser mujer. También puede ser la edad. Lo mismo ser una persona más joven que está en edad de educarse, por así decirlo, o de ir a la universidad, que es de alguien mucho más adulto, ¿no? Hay muchas variables que pueden afectar, pero vamos a trabajar solamente con estas dos. ¿Okay? Ok. Entonces, hasta ahí estamos bien. Luego, voy a definir el modelito. Voy a definir beta 0, que tenga valor de -1. Puede ser -1, puede ser 1, no pasa nada. Voy a poner cualquier valor. Luego el beta 1, que va a ser el impacto que tiene los años de educación. Yo estoy definiendo que sea 0.2, algo positivo. Acá, así como puede ser un impacto negativo, otros nos pueden decir que es positivo, negativo. Vamos a poner si quieres es negativo, ¿no? Puedes ponerlo como negativo. Yo te dije toda una justificación para que sea negativo, para que sea positivo. También me puedes dar toda otra justificación que sea negativo. ¿Ok? Voy a dejarlo como negativo. Y vamos a definir esos tres parámetros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hacía cómo se calculaba el numerito que iba a la variable, a la distribución? Básicamente era como si fuese una relación lineal, ¿no? Beta 0, beta 1 por años de educación, beta 2 por años de educación. Por número de hijos. Este es el impacto que tiene los años de educación, el impacto que tiene el número de hijos. ¿Okay? Más una distribución, un número aleatorio. Creo que es la parte que no les había comentado, por eso. No recuerdo, pero más un número aleatorio. Es decir, van estas variables más un número aleatorio. Es un número aleatorio, vamos a asumir que hay una distribución normal. Que es, bueno, básicamente viene a ser la distribución de los errores, ¿no? O los errores. Okay, viene a ser un segundito. Okay, viene a ser los errores. Y con todo esto vamos a estimar la variable z. Bien. Listo. Ok. Si quieres vamos un rato a la variable z, lo que calculó. Aquí están todos los numeritos. Aquí están todos los numeritos para poder meter a la función de distribución. ¿No? Como que resulta para todos los individuos. Luego vamos a hacer la distribución observada. ¿Qué es esto? Pues básicamente vamos a decir si el individuo trabajó o no trabajó. Y vamos a asignar de la siguiente forma. Si su z es positivo, vamos a asumir que el individuo trabajó. Y si es que su valor z es negativo, que no trabajó. ¿Cómo calculas el z? Con esta característica de acá. ¿Ok? Otra es una forma aleatoria de poder decir el individuo trabajó o no trabajó. Vamos con eso. Bueno, if else es como el condicional de R, ¿no?
Básicamente tienes que poner una prueba, luego el valor que resulta de hacer la prueba, si sale verdadero y luego si sale falso. Es como el sí de Excel, si quieren tomarle una referencia. Y ya, calculemos. Y ves que Y va a ser un vector de ceros y unos, un vector de ceros y unos, donde, por ejemplo, el individuo 1 tiene un valor de un valor de z de 2 punto tanto. Es un valor positivo. Por lo tanto, su y tiene que ser positivo. Yo le definí de esa forma, ¿no? Ahí está, mira. Y positivo. Y igual a 1, mejor dicho. Luego, acá, el quinto individuo tiene un z negativo, menos 0.23. Yo estoy definiendo que él tenga, si veo, el quinto individuo, un 2, 3, 4. Un valor de 0. ¿Ok? Entonces es una forma aleatoria de poder seguir sin ver datos reales. Esto lo deberíamos hacer con una base de datos real como la Now o cualquier base de datos. Una base de datos reales. Es una forma rápida de poder tener datos, ¿no? Inventados, mejor dicho, ¿no? Esos datos todavía inventados. Pero como su valor de z es negativo, el valor de su valor y, o de participar o no participar, va a ser 0. Es decir, no participa. Listo. Así lo que he hecho es construir datos imaginarios, ¿no? Repasando, he construido un dato que define el número de hijos, otro dato que define, perdón, un dato que define el número de educación, otro que define el número de hijos, otro que define los parámetros. Esos parámetros yo me he inventado y en función de esos parámetros estoy calculando la matriz Z. ¿Ok? Perdón, el valor de Z de los individuos, de cada individuo. Y en función de su valor Z estoy calculando si es que va a participar o no va a participar. Aún no estoy estimando el modelo Probit, solamente estoy dando valorcitos. ¿Sí? Un segundito, creo que hay que ingresar a la reunión. Listo. Bien. ¿Ok? Y luego vamos a estimar su valor. Vamos a estimar una función. Mira, por acá. Vamos a estimar la función que se llama función logitProbit. O sea que básicamente la función Probit. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Mira. Esta función le vamos a dar la voy a correr primero para que luego te lo explico. ¿Por acá? A esta función le vamos a dar una variable que se llame par. ¿Ok? ¿Par qué va a hacer? Par va a calcular, va a ser un vector. Va a ser un vector que haga esto, mira. Va a calcular esta variable con el primer elemento de par más el segundo elemento de par multiplicado por 2 más el tercer elemento de par multiplicado por hijos. Eso lo guarda en una variable que se llama x beta. Luego, el x beta la va a poner en esta función. Que esta función es la forma en como R captura o determina las funciones de distribución acumuladas. En este caso, la normal. ¿Ok? En este caso, de la normal. Y luego
va a estimar este elemento llamado doble L. ¿Cómo es el doble L? Lo siguiente. Y por el logaritmo Y, que es el valor observado, por el logaritmo de P, si tiene función de la voy a la logaritmo de consulta, duda, pregunta. ¿Sí? Saúl, disculpa, pero Sí. justo cuando empezaste a explicar el modelito, se te empezó a entrecortar el audio. Ok. A ver, Sí, a ver. si podrías Repito. repetir la explicación también, por favor. Sí, repito. Deme un minutito. Un segundito. Deme un momentito, por favor. Ok. Repito una vez más. Ok. A ver. Otra vez. Bien. Lo que hace aquí esta función, vamos a sacar una función. Ok. Creamos una función llamada log_lim_product. ¿Qué le calcula esto? Calcula lo siguiente. Mira, le voy a dar algo llamado par, que va a ser un vector. Ok. Le voy a dar algo llamado par, que va a ser un vector. Y le voy a decir, agarra el primer elemento del vector par, agarra el segundo y agarra el tercero. El primero más el segundo multiplicado por educación más el tercero multiplicado por hijos. ¿Sí? Y estima algo llamado x beta. Luego, con este x beta, dame ese resultado, dame la función o resultado de evaluar la función de distribución acumulada a la normal en este valor que da. Y luego, calcúlame esto que va a ser el logaritmo de la verosimilitud para un caso discreto. ¿Se acuerdan que vimos eso? ¿Qué era? Valor de la variable por el logaritmo de este valorcito. Más 1 menos valor de la variable por el logaritmo de 1 menos p. 1 menos p. Que al final, no se olviden que y toma valores 0 y 1. Al final, dependiendo de cada caso, va a tener uno u otro. Me quedaré solamente con este caso. Y esa función la voy a estimar para acá. O la voy a definir, mejor dicho. Más que estimar, la voy a definir. ¿Ve? Se va a guardar aquí. Y luego, a partir de esa a partir de esta función, voy a estimar los parámetros de esta función. Okay, voy a estimar los parámetros de esta función con la función masslink. Si por ahí no queda claro lo que te voy a decir, como siempre, puedes entrar al paquete de Stata, puedes entrar aquí a Help, buscas masslink, ¿qué es lo que hace? Estima
hace estimaciones por mate, tiki, 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 método uno y otro más, HHH. Por eso me interesa esta función, que permite estimar, ya vimos, lo que ya conocemos, que es el método que utilizo por default, pero también le puedes explicar otros métodos, como por ejemplo el BHH. ¿Ok? Dicho eso, vamos a estimar. Si corremos con esto, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Va a estimar estos parámetros par 1, par 2, par 3, comenzando de un punto de partida de 0, 0, 0, 0. Claro, no te olvides, ya sea una estimación por máxima verosimilitud o sea una estimación por el método que fuese, y a partir de eso, que se haga el algoritmo. ¿Ok? Bien, hagamos la estimación. Bien. Y luego le voy a pedir un summary. Un summary es para que me muestre los resultados. El summary del molito que estimó. Listo. ¿Qué me estimó? Miren lo que dice acá. Hizo una estimación de máxima verosimilitud con 4 iteraciones, donde el valor de los parámetros van a ser 3. Par 1, que es esto, par 2 y par 3. El resultado dice que la mejor estimación de par 1, ¿cuánto es? Menos 1. La mejor estimación de par 2, 0.2, y la mejor estimación de par 3 es menos 0.5. Claro, van a hacer esas estimaciones porque yo partí a crear los datos con esos valores, ¿verdad? En la práctica yo no voy a tener esos valores. En la práctica yo no tengo esto, ¿no? En la práctica lo que yo tengo simplemente es y tengo esta información de años de educación, número de hijos. Yo no tengo cuántos estos betas. Estos betas yo me los estoy inventando. Como yo estoy ajustando con esos betas, obviamente los betas estimados están saliendo muy parecidos, o casi idénticos, ¿no? Pero en práctica yo no tengo esto. Esto yo no lo tengo. Lo que tengo solo son estos datos y este dato que yo he creado. Yo he creado este dato. En práctica yo voy a tener este, si es que participa o no participa, y su vector de características. Y en función de eso, yo puedo estimar el valor de sus betas. ¿Ok? Entonces, ojo con lo que voy a decir porque esto es para su tarea. En su tarea, yo les voy a dar un vector de características, un vector de y ustedes van a tener que estimar el modelito. Es decir, el beta 1, el beta 2, el 3, el beta lo que fuese. ¿De acuerdo? Por los diferentes métodos que yo les dé o con las variaciones que yo les dé. ¿Ya? Otra vez les hago la misma idea, ¿no? Les digo, en vez de 3 características, les digo, te voy a dar 4 características. Te voy a dar 4 características. Construye tú el Y, luego estima el modelo. O te puedo dar las características y el Y. Y con esas cosas se estima el modelo. ¿Ok? Esto define el modelo y esto lo estima. Luego, si me interesa solamente los coeficientes, le puedo poner coef, que me va a botar solamente estos 3 elementos. ¿Ves? Menos 1.7, 0.2 y menos 0.5. Y si solamente me interesan las divisiones estándar, le voy a poner eso de ahí. Que me va a botar básicamente las divisiones estándar que está, es decir, esta columna aquí. ¿Ok? Sigamos. Ahora lo voy a hacer por el método de BHH. Es decir, voy a estimar el valor de estos parámetros en función del método BHH. En la operativa, solamente el único cambio es ponerle aquí método BHH. No hay otra más cosa que hacer.
Ahora comparemos los resultados. ¿De qué es lo que nos salía con Newton-Raphson? Con lo que nos va a salir ahora con BHH. Si te das cuenta, el resultado de la estimación es básicamente la misma. Según Newton-Raphson, el primer valor es menos 0.1 BH, desviaciones estándar. ¿Ok? Las desviaciones estándar cambian un poquito. Saúl, ¿por qué cambian un poquito las desviaciones estándar? Ya, eso te lo dejo a ti como tarea o para práctica de algún meteoro. No estoy diciendo nada que no hemos hecho. En lo que hemos hecho está la justificación de por qué las desviaciones estándar van a cambiar. ¿Ok? Si básicamente el que va a tener mayor desviación estándar siempre va a ser Newton-Raphson en vez de del algoritmo BHH. ¿Ok? Casi siempre. ¿Ok? O si algunos casos pueden hacerlo, pero van a ser diferentes. Entonces, yo te dejo esa pregunta a ti al aire. ¿Por qué las estimaciones de Newton-Raphson y BHH tienen diferentes desviaciones estándar, pero mismo estimador puntual? ¿Ok? Ya te solté una pregunta, pero no digas que no te estoy ayudando. ¿Listo? Bueno, esto es sin parar para obviamente sacar o solamente especificar esos dos elementos, ¿no? En el caso del coeficiente y las desviaciones estándar. Entonces, para que compares, ese es el coeficiente por Newton-Raphson, ese es el coeficiente por estimación de BHH. Newton-Raphson cambian de las desviaciones estándar que un poquito mayor que otro. Y ahora te voy a dejar aquí la pregunta distinto el estimador que por Newton-Raphson. Hasta acá. ¿Duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿Algo se entendió? Solamente para que recuerdes, y es un pequeño repaso de lo que hemos hecho hasta aquí. Lo que hemos hecho es definir un modelito muy sencillo que es un modelo Probit. ¿Cómo? Primero, defino las características. Defino estos parámetros. Que claro, yo estoy imaginando, estoy suponiendo que son así. Estoy ajustando que sean así. En la práctica, los datos mismos me van a decir cuántos son los parámetros. ¿Ok? Eso es en la práctica. En la teoría, en este ejercicio bastante que laboratorio, por decir algo, yo estoy asumiendo esos valores de los betas. Y en función de estos valores y de estas características, estoy calculando el Y observado. Es decir, ese individuo participa o no participa. Luego, estoy haciendo la operación de definir el modelo Probit, que esto define el modelo Probit, este aquí, y luego estoy pidiendo que me estime los parámetros dado esta información que tiene. ¿Okay? La información de educación, hijos y Y, la información de esas tres, con la información de esas tres variables que me estimen los betas. Que claro, los betas me van a ser igualitos a estos, casi idénticos, porque yo he utilizado estos betas para construir Y. En la práctica eso no se hace. En la práctica tú vas a tener los Y, para cada individuo vas a tener si fue víctima de robo o no fue víctima de robo, si terminó secundaria o no terminó secundaria. Vas a tener cada una de esas características, cada una de esas variables dependientes, y también vas a tener sus variables independientes. Y eso simplemente la vas a tener que poner aquí. Vas a tener que poner eso acá. Y luego estimar los parámetros con esta función de aquí. ¿Va? Y lo que te estoy dejando yo como pregunta para un cuestionario, para un examen, es por qué las desviaciones estándar del método de Newton-Raphson es diferente a la desviación en el caso de BHHH. Porque son diferentes sus desviaciones estándar, pero son iguales sus estimadores puntuales. ¿Ok? Si hay dudas, me avisas antes de pasar al siguiente.
Profesor, disculpe la pregunta, ¿Sí? pero como mencionó que nosotros en la vida real tendríamos el Y y las características, todo eso, ¿cómo Ujú. nosotros haríamos para obtener los betas usando R? Ah, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen simplemente educ, un dato, hijos, otro dato, y Y, ese vector de 0 y 1. Lo que tienen que hacer es, tienen que guardar la información de educ, la información de hijos, la información de los Y, definir esta función y hacer correr esta línea. Y eso les va a dar la estimación de los parámetros. ¿Ok? Es decir, imagínense que yo no tuviera esta parte, si quieren, olvídense, no existe. No existe, ¿ya? Esta parte nunca existió. Ustedes van a tener educ, que es información, hijos, que es información, y su y, que es información. Y luego, con esas tres variables, van a definir esta función de acá. Saúl, tengo más variables. Por ejemplo, no sé. ¿Qué puede ser? Años de experiencia. Ya. Experiencia. Ya. Esa es una nueva variable, ¿no? Experiencia. Ah, ya. Para que esa variable entre a la función, acá le tienen que agregar más. Más un par 4, que es una cuarta. Un par 4 por experiencia. Ya agregaron esta variable en la función de la estimación por COVID. Tengo otra variable más, no sé, se me ocurre. ¿Qué otra cosa más define la participación laboral? La edad. Perfecto. Pues tengo una nueva variable llamada edad, ¿no? Acá tengo la información de la edad. Entonces la agrego acá. Más otra P5 por edad. Como ya tengo guardadas estas cuatro variables más mi y, que es algo observado de lo que yo estoy viendo en la realidad, ¿ok? A lo que estoy viendo en la realidad, con esas 5 variables defino esta función y luego estimo. Y esta estimación me va a dar el coeficiente de los 5. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto, gracias. Me había confundido porque ya habíamos definido, pero ya entendí que esos eran los pasos para hallar el beta. Gracias. Ok. ¿Otra consulta? ¿Todo bien? Ok. Que básicamente así sería una tarea de las que se voy a dejar para la siguiente semana. Básicamente sería eso. ¿Ya? Básicamente es eso. Y te voy a dejar a ti, como yo te estoy dando la mitad de la chamba, para ti te voy a dejar que tú leas esto. ¿Ok? Que es básicamente lo mismo con un pequeño complemento. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estos coeficientes solo te indican el sentido del efecto. No te indican cuánto cambia la probabilidad. ¿Ok? Estos coeficientes no se leen directamente como se leían en MCO, ¿no? En MCO se leían el beta 0, te dicen cuántas unidades incrementa Y si es que X incrementa en una unidad, ¿no? El beta 1 es cuántas unidades incrementa el Y si X1 se incrementa en una unidad, por ejemplo. Ya. En estos modelos, estos coeficientes no son directamente estimables. Lo que se tiene que hacer es una pequeña conversión y calcular los efectos marginales. ¿Ya? ¿Cómo calcular los efectos marginales? Aquí te lo estoy dejando. Vamos a hacer lo mismo, mira. Mismo modelito. Ahora con más variables. Por ejemplo, años de educación, edad, ser mujer, no ser mujer, y número de hijos. Y luego, voy a estimar los betas. Ojo, esto yo estoy suponiendo estos betas. En la práctica ustedes no tienen que hacer eso, porque yo necesito... Un segundito. Un minutito.
Ya. ¿Ok? Esto es algo que yo estoy suponiendo. En la práctica estos no van a existir, tú lo vas a estimar, mejor dicho. Yo estoy suponiendo estos betas para calcular mi variable dependiente. ¿Ok? Pero en la práctica tú vas a tener tu variable dependiente ya calculada. Por lo tanto, esto de aquí no lo vas a tener que hacer. ¿Ok? Luego voy a estimar lo mismo, la función probit. Mira cómo yo estoy agregando las variables, ¿no? Mira cómo yo estoy agregando las variables. Estoy agregándole edad al cuadrado, mujer e hijos, ¿no? Y estoy agregándole cada coeficiente par para ser un coeficiente que va a estimar. Claro, también estoy agregándole edad al cuadrado, ¿no? Por si quiero agregar algo no lineal también. ¿Ya? Bien, estimo. Y luego le pido que me calcule por el método ya sea NR o VHH. No te olvides que siempre tienes que darle un conjunto de valores iniciales, ya sea por cualquiera de los métodos. ¿Okay? Yo estoy asumiendo que esos coeficientes van a tener su valor inicial siempre en 0. Star va a ser un valor, un vector, que tiene 6 veces repetidos el número 0. Estimas por ambos métodos. ¿Sí? Acá queda el resultado. ¿Ok? Claro, otra vez, los coeficientes se van a parecer mucho a los que yo definí acá. Porque claro, yo he utilizado estos coeficientes para definir la variable dependiente. En este caso, formal es la variable dicotómica. ¿Ok? Claro, por eso ves que el beta 0 se define como menos 3 y sale menos 3. Beta 1 sale como 0.15, 0.15 y así sucesivamente. Repito, tú en la práctica no vas a tener que hacer esto. Tú en la práctica vas a tener directamente la variable formal. O tú vas a tener directamente la variable de características. Y con esas variables tú de frente vas a estimar vas a definir este modelito y vas a estimar por ambos, por cualquiera de los dos métodos. ¿Ok? Muy bien. Pero como te decía, estos coeficientes no son directamente interpretables. Esto no significa nada. Este 0.8 no significa nada. Este 0.15 no significa nada. O sea, no tiene interpretación directa. Lo único que puedes interpretar es el signo. El signo se utiliza en la relación. Por ejemplo, vamos con el signo que tiene el par 2. Par 2 es positivo. Entonces está diciendo que la educación incrementa la probabilidad de ser formal. Mujer, que es el par 5. Par 5. El hecho de ser mujer reduce la probabilidad de ser formal. ¿Ok? No, hasta aquí no sé en cuánto lo reduce. Solo sé que el signo se mantiene. ¿Cómo cómo calculo si es en cuánto se reduce? Ya, eso es en la última parte de aquí, que se llaman efectos marginales. ¿Ok? Tú corres todo esto. Aquí está el efecto marginal de educación, el efecto marginal de edad, el efecto marginal de mujer y el efecto marginal de hijos. ¿Cómo se leen? Así, mira. Por ejemplo, por cada año de educación, ¿ok? Se incrementan en 0.05 puntos porcentuales la probabilidad de ser formal. Aquí. El hecho de ser mujer reduce en 0.17 puntos porcentuales la probabilidad de ser formal. Aquí. 0.8. El hecho por cada hijo adicional se reduce en 0.8 la probabilidad en 0.8 puntos porcentuales la probabilidad de ser formal. Claro, a estas alturas no tengo que explicarte que es un punto porcentual, ¿no?
Un punto porcentual por si acaso, nada más. Un punto porcentual es la diferencia entre 2%, por ejemplo. ¿Cuánto es la diferencia entre 2% y 1%? Esa diferencia se llama un punto porcentual. ¿Ok? No es 1, por si acaso, ni es 1%, ¿eh? Es un punto porcentual. ¿Ok? Entonces, dice que ser mujer reduce en 0.17 puntos porcentuales la probabilidad de ser formal. Si digamos que el valor promedio de probabilidades de ser mujer, perdón, de ser formal es, no sé, pues, 10%. 10% de la probabilidad promedio de ser formal, el hecho de ser mujer lo reduce en menos 0.17 puntos porcentuales. O sea, sería, si matemática no está mal, 9.83 tal vez, ¿no? 83%. Si mi matemática no está mal. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esta partecita te la dejo a ti para que tú la leas, la mires, la cheques, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. No está tan complicada. Si quieres, mételo a ChatGPT, te va a explicar detalle por detalle qué es lo que hace. Tú confía en ChatGPT, siempre te va a ayudar. ¿Ok? Pero te lo dejo a ti. ¿Para qué? Para que luego en la tarea tú lo puedas hacer solito. Ojo, no digas que no te dije. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Entonces, repito, solamente para cerrar este modelo. Este modelo lo que se utiliza es para estimar variables dicotómicas, casos binarios, 0 y 1. ¿Ok? Yo necesito un vector de características y definir la variable que es 0 y 1. ¿Ok? Yo te puedo dar un ejemplo donde diga, tengo estas características. Tengo una matriz de datos con estas características. ¿Ok? Y tengo la siguiente variable binaria. Acabar secundaria, no acabar secundaria. Perfecto. Con esos datos, estímame tu modelo Logit. Vas a estimar esto. Y estímame sus coeficientes por NR, sería este, y por BHH, sería este. Bien. Y luego estímame sus efectos marginales. Van aquí y van acá. Y luego interprétame los efectos marginales. Ya te dije cómo interpretar. Entonces, esto te indica en cuánto aumenta o reducen en puntos porcentuales. ¿Ok? En puntos porcentuales. Una vez más, por ejemplo, el hecho de tener hijos reduce en 0.7 puntos porcentuales la probabilidad de ser formal. 0.8, ¿no? 0.08. En 0.08 puntos porcentuales la probabilidad de ser formal. ¿Ok? Repito, los coeficientes de aquí no son directamente interpretables, lo que interpreta son los efectos marginales. Lo único que puedo ver con los coeficientes que estima este modelito directamente son los signos. El sentido del signo sí se mantiene, porque mira, si yo coloco aquí NR, siempre el signo 4 es negativo, el signo 5 es negativo, el signo 6 es negativo. ¿Ok? Siempre son los negativos, el sentido se va a mantener. Así estamos bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda que quedó por ahí? Igual, todos esos TBR jóvenes den vuelta, mírenlo, entiendan qué es lo que hace línea por línea, métanlo a ChatGPT, les va a explicar línea por línea bonito qué es lo que estoy haciendo, o qué es lo que está haciendo. Si algo de ustedes no queda claro, y para que cuando yo les deje la tarea, ustedes puedan tener las habilidades para mover cosas, quitar cosas, poner cosas, ¿no? Y presentar de la forma más bonita posible. ¿Sí? ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Hola. Quería preguntar respecto a, por ejemplo, el momento de definir una variable. No sé si en el caso del trabajo que nos va a dejar va a ser con data real, pero a veces, por ejemplo, en la base de datos de Najo, o al momento de abrir la base de datos precisamente, se encuentran variables con missing values. No sé, ¿podría explicarnos cuál es la mejor forma de tratar, digamos, los missing values de las variables, ¿no?
La mejor forma no existe, para comenzar. Existen muchas formas. En muchos casos, depende de qué cosa tiene missing values. En algunos casos se pueden hacer, lo más sencillo es no considerarlos. Eso es uno. Pero claro, tienes el problema de que si no estás considerando esta información, lo que podrías hacer es quitarte mucha muestra, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que tiene muchos missing values en la now es nivel educativo de los padres. Hay una pregunta que es nivel educativo de los padres y suele tener mucho missing value. Usualmente las motivaciones son porque es una pregunta que está al final del cuestionario, es una pregunta que a veces no todos recuerdan, ¿no? La gente más adulta o muy, muy, muy mayorcita puede no recordar el nivel educativo de los padres, otros simplemente pueden no saberlos. Entonces es una pregunta que tiene muchos missing values. Pero otra es estimar un valor promedio, trabajar con el valor promedio de los datos. También depende mucho si los datos se distribuyen como una normal o no se distribuyen como una normal. Si distribuyen como una normal, puedo trabajar con el valor promedio. Si no es una normal, puedo trabajar con la moda o la mediana y reemplazarlo automáticamente. Es uno. Eso se llama un proceso de imputación, que es una imputación bastante sencilla. Otra es estimarlos, ¿no? Puedo estimar, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que lo que me está faltando es o tengo mucho missing value en ingreso laboral. Puedo estimar qué es lo que usualmente suele hacerse. Puedo estimar un modelo con la información de los que sí tengo, con los datos de los que sí tengo, y con las características de la información de quienes sí tengo la información completa. Estimo un modelo, ya sea por MCO o un modelo bastante más o menos complejo, y estimo el modelo, y luego hago las predicciones de, dado el conjunto de características de este individuo que le falta solamente el ingreso laboral, ¿cuánto se estimaría que sería su ingreso laboral? Por si no me deje entender, ¿no? Digamos que tengo una muestra de datos y tengo la data, no sé, pues, de tres alumnos, ¿no? Tengo la información completa de 3 alumnos, todos sus datos características y todos sus datos de ingresos. Pero me falta de uno, no sé, el de Benjamín, me falta el dato de Benjamín. Okay, entonces puedo estimar un modelo con información de los que sí tengo información, de los 3 datos, de los 3 individuos, obviamente se espera que sea más de 30. Puedo estimar un modelo con esa información, con los datos de la información que tengo, de la muestra que sí tengo datos, y luego a ese modelo estimado le pongo los datos de Benjamín y estimo cuánto tendría el ingreso de Benjamín dado su conjunto de información y dado los betas que obtuve de otra muestra, no de la muestra de los que sí tengo información completa. Y así puedo hacer la estimación o el proceso de imputación se llama. No sé si por ahí quedó claro un poquito la idea. No recuerdo bien. Sí, todo claro. Ok. Eso es una decisión en realidad bastante ad hoc de cada persona. Por ejemplo, la ENAO tiene un mismo proceso de imputación particular. Si ustedes revisan las fichas de la ENAO, tiene un proceso de imputación. Claro, los datos de ingresos de la ENAO, la verdad es que a veces uno dice, pues, cómo calculan estas cosas, ¿no? Porque son demasiadas grandes y uno dice, pues, alguien que se va a acordar a alguien, pues, cuánto gastó en pan, gaseosas. Entonces tiene sus propios procesos de imputación también. O sea, lo que te he dicho es algo más sencillo, que se puede hacer también algo mucho más elaborado, ¿no? También ahora también se puede hacer, en vez de estimar un modelo paramétrico, se puede utilizar un algoritmo de Machine Learning. Por ejemplo, algún algoritmo de árbol aleatorio, de random forest, ¿no? O de bosque aleatorio, que básicamente es estimar como un modelo, pero no paramétrico, que debe tener una mejor capacidad predictiva, porque básicamente están pensados para esa cosa, están pensados para tener mayor capacidad de predicción, ¿no? Entonces, básicamente la información de los que tienen es la información de la muestra de prueba, o se llama el test sample, y la información de los que no tienen, vendría a ser como, dado la información de la muestra de prueba, cómo se estimaría para los que no tienen. ¿Ok?
Eso es lo mismo, básicamente es lo mismo. Es hacer un modelo de estimación, pero a partir de un modelo no paramétrico, que es un modelo de Machine Learning. Que es otra cosa, pero en idea, en filosofía, es básicamente la misma. Listo. ¿Otra pregunta? Si no avanzo. Bien, vamos a hacer el último algoritmo. El algoritmo LM, de Levenberg-Marquardt. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar la información que viene en estos paquetitos. Voy a borrar toda la información que tenemos por aquí. Por si acaso, acá tienen como una escobita. Eso sirve para borrar. ¿Sí? Acá también hay una escobita, sirve para borrar. Para borrar toda la información cargada. ¿Sí? Listo, lo mismo. Vamos a trabajar con estos paquetitos. Si ya los tienen instalados, no los instalen, simplemente actívenlos. Listo. Luego le voy a cargar la data llamada Black Trunk o Black Trunk, que básicamente es la data sobre peces. ¿No? Es una data de peces. Si no me estoy equivocando, es Struch. No, ya me olvidé la traducción. Si las hay, me dicen. Pero es básicamente eso. Pez 1, cuántos años tienen, cuál es su peso, su talla, ¿no? Perdón, el año está acá. Auto age es el año. Esto es si es macho o hembra, la talla, el peso, el día que se hizo el relevamiento de la información. ¿Sí? Y esto es como el ID de cada individuo. O sea, básicamente tengo información de peces, ¿no? Básicamente, esta es una data que viene de un libro de biología que utiliza R para hacer estimaciones. Luego le voy a hacer un pequeño filtro. ¿Ok? Le voy a decir lo siguiente. Miren por acá. Voy a decir, seleccióname todos aquellos... voy a hacer un filtro. Voy a seleccionar todos aquellos que tengan sexo masculino, femenino, macho, hembra, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo algunos, no tengo datos vacíos, ¿sí ven por acá? En algunos casos tengo missing values, ¿no? Esos missing values no los voy a considerar, los voy a descartar. Pero además, considérame todos aquellos que tienen una edad menor a 50, o sea, como los más jóvenes. Considérame todos aquellos que tienen una data completa en sexo, macho, hembra, y tengan aquellos que tienen en edad menor a 50. ¿Ok? Vamos a hacer ese filtro. Bien. Y la base filtrada, aquí está. Me falta una cosa más. Y el select. ¿Ok? Estoy diciendo, seleccioname todas aquellas variables que sean diferentes, porque sé que es diferente, que tengo menos. Todas aquellas variables que sean diferentes a la variable space name, date y weight. Es decir, esta base, la base completa, tiene estas 1, 2, 3, 4, 5, 9 variables. Esta base va a tener todas las variables menos aquellas que se llamen space name, weight, ¿cuál más estoy quitando? Date. ¿Ok? Entonces, select es para seleccionar columnas y filter para seleccionar casos. Y claro, en este caso le estoy diciendo, seleccioname todos aquellos diferentes, por eso en menos, esos tres. Y todos aquellos casos que cumplen la condición de ser macho o hembra y tener una edad menor a 50. ¿Ok? Luego otra vez le voy a aplicar un filter, mira. Filter, pero solamente para los que son machos. En la base filtrada solamente dame los casos de los machos. Es todo lo que todos en sex son macho. ¿Ve? Eso es un poco para que vayas viendo la gramática con los bases de datos. Este heat-tail es para dar como un vistazo preliminar de la información. Te da los primeros 3 casos y los últimos 3 casos. Hit, los primeros, y tail, los últimos. ¿Ve? Es como para dar una mirada rápida de los datos.
Luego, vamos a estimar un modelo de crecimiento poblacional. ¿Ok? No sé si termino hoy día, seguro que me queda muy poquito, lo podemos hacer en la siguiente clase, pero vamos a avanzar hasta donde podamos. Primero, para estimar los modelos de crecimiento poblacional, vamos a utilizar la variable, la función de show, grow, found. ¿Ok? Te dice que esta función, cuando utiliza este tipo de modelo de Bohm, Bertan, Phi, utiliza esta fórmula de acá. ¿Ok? Esta es la fórmula que utiliza. Hay diferentes. Saúl, ¿cuántos tipos hay? Hay varios. Hay varios tipos de funciones para estimar el crecimiento poblacional. ¿Dónde los puedo ver? Como siempre, puedes ir a Help, puedes ir a Show, puedes escribir la función y te va a decir, ¿no? ¿Cuántos tipos hay? Mira. Bohm, Bertan, Leafy, Compass, Richard, Logistic, Snatchen, Richards. Yo me estoy dedicando solamente a este modelito de aquí. ¿Okay? Cada modelito tiene su fórmula particular. ¿Y por qué me interesa que veas su fórmula particular? Porque claro, cada formulita tiene un conjunto de parámetros. Por ejemplo, para este modelito, ¿cuáles serán los parámetros? Van a ser este L, este K y este T0. ¿Ok? Y obviamente esto es un modelo súper no lineal, ¿no? Es un modelo súper no lineal. Esto es como un beta 0, un beta 1 y un beta 2 aquí. ¿Ok? T va a ser como la variable independiente. ¿Ok? T es como el X, si quieres llamarlo. Perfecto. Luego que ya viste el modelito, le voy a decir lo siguiente, ¿no? Le voy a guardar las funciones que tienen, ¿ok? Dentro de una variable llamada bt tipo. ¿Ok? Mira, si guardan las funciones aquí en esta variable. Luego estoy definiendo los parámetros. No te olvides, como cualquier modelo lineal tengo que definir los parámetros. El parámetro de este y de este. K estoy poniendo que vale 1193. L, perdón, K 0.3 y T sub 0 menos 2. Y luego, ¿no te acuerdas que teníamos el elemento preview? ¿No? Que lo vimos en NLS Tools. ¿Ok? En preview en NLS Tools te va a dar justamente la estimación, la predicción, ¿no? Las líneas son las predicciones. ¿Para qué? Para esta función que utiliza estos elementos con la data que está aquí en esta base de datos, donde los puntos de inicio son estos puntos de inicio. ¿Ok? Y luego vas a hacer la estimación con NLS. Y luego un overview que es para visualizar la información. Ahí está. Y estos son los valores de los parámetros. Del parámetro L, del parámetro K y del parámetro T. ¿De qué fórmula? De esta fórmula de aquí. ¿Sí? ¿Qué datos es lo que utiliza? Utiliza dos datos, ¿no? TL, que es como la tasa, como el tamaño, y H, que es como la variable de tiempo, ¿no? Otro H, que es como la variable de tiempo. Se está estimando el tamaño en función del tiempo o del crecimiento. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. Una función de crecimiento poblacional utilizando esta variable de tamaño y esta variable de tiempo. Claro, ¿no? Mientras más años de edad, tendrá mayor crecimiento. Y luego, estas funciones de aquí son las mismas que hemos visto anteriormente. El overview es para ver la estimación, el plot fit es para ver cómo quedan los datos reales con valor estimado. ¿Tú qué puedes hacer? Bueno, puedes ir jugando con los diferentes tipos de funciones de crecimiento poblacional. Porque como te mostré aquí, hay diferentes tipos. Tienes el Gonsper, Richard, Logistic, ¿no? Por ejemplo, tú puedes poner, ¿cómo es la fórmula para el Gonsper? Vamos a ver, ¿eh? Y con esto acabamos la clase.
¿Cómo es la fórmula para el Gonsper? A ver, para el Logistics, si quieres. A ver, original. Listo. Esta es la forma para el Gonsper original. ¿Qué parámetro tiene? L0, tiene A1 y tiene G. G sub T, GI como parámetro. ¿Okay? Y así hay diferentes modelitos. Tú puedes estimar uno y puedes ir jugando con los parámetros. Y otra cosita, este NLS lo hace por el método de Levenberg-Mark, por eso es NLS-LM, ¿okay? Que es como un complemento de NLS, si no te acuerdas, como siempre, aquí puedes poner NLS-LM, ¿ok? Que básicamente es un tipo particular de NLS, pero utilizando el algoritmo de Levenberg-Mark, ¿ok? Por eso el LM. Si te das cuenta, es muy parecido a lo que hemos hecho anteriormente. Es casi idéntico a lo que hemos hecho anteriormente, solamente que estamos utilizándolo para una variable de crecimiento poblacional. ¿Ok? Hasta acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo se entendió? ¿Tú qué puedes ir jugando? Juega con esta función de crecimiento poblacional. Mira qué otras variables tienes, qué otras funciones tienes, cómo los puedes cambiar, cómo los puedes alterar, cómo puedes ir estimando con otros casitos, ¿ok? De tal forma que, yo te digo, por ejemplo, tuve una base de datos, no sé, pues de personas. De personas, de donde tengo la edad de la persona y su coeficiente intelectual. Vaya, entonces puedo decirte, haz un modelo de crecimiento en función de la edad y coeficiente intelectual de la persona. O, no sé, pues, de otro animal, no sé, ¿ok? También te puedo dar lo mismo, pero utiliza otro tipo de modelo. Ya, pero esas curiosidades de cambiar cositas, ya te las dejo a ti. ¿Ok? Pero mira, también te puedo mezclar cosas, ¿no? Te puedo decir, estimas el crecimiento poblacional, pero con NLS, ya no con NLS-LM. Tú simplemente vas a hacer esto, ¿no? Con esto. ¿Por qué es NLS-LM? Porque hace la estimación por Levenberg-Mark. O sea, ¿qué hace Levenberg-Mark? Asegura que la función de la segunda derivada sea definida positiva. ¿Cómo lo hace? Alterando la matriz de los elementos de la diagonal principal. ¿Ok? Si no te acuerdas, como siempre, tienes el gel de R para que te ayuden todas esas cosas. Mira todas las cosas que puedes cambiar. ¿Eh? Todas esas opciones tú las puedes cambiar. ¿Ok? ¿Ves? Por default, el único método que se utiliza es el algoritmo de Levenberg-Mark. Por eso simplemente aparece. Y también puedo mezclar cosas, porque mira, esto de overview, plot fit, test residuals, son cositas que vimos con NLS. Yo también lo puedo hacer con esto. ¿Ok? Ya. Ahí ya entra tu curiosidad y entra como tú puedes mezclar los algoritmos que hemos visto hasta ahorita. Te dejo todos los scripts a ti. Sé curioso. Fíjate cómo hacer las cosas y con la tarea que te dejé para la otra semana, vas a ver que te voy a pedir que hagas un montón de cambios, un montón de cositas, un montón de alteraciones. ¿Okay? Bien. ¿Dudas, preguntas? Si todos estamos correcto. Listos, chicos. Si todos estamos bien, nos vemos la siguiente semana. Tengan un buen fin de semana. Cuídense. Chau, chau. Gracias, cuídese. Chau, chau. Chau, chau, chau.